El buen gobernante no busca las riquezas materiales. El buen gobernante busca servir a su pueblo y por servir la riqueza le llega. Pero no solo son riquezas materiales, son todavía más valiosas, ya que éstas tienen un valor incalculable, pues no se pueden adquirir ni comprar, no se obtienen por la fuerza y se conquistan con odio. Solo se alcanzan con amor por los gustos de corazón, y estas riquezas son el amor y la lealtad de un pueblo hacia su gobernante. Esos son los tesoros que un buen gobernante obtiene por su humilde servicio, y su morada eterna será la luz. El mal gobernante es el necio que pone su corazón y su mirada en las riquezas materiales. Por lo tanto, cosechará desprecio y dolor, y su morada eterna será la oscuridad. El hombre, a través de los tiempos, ha ambicionado y buscado cómo tener dominio sobre los demás. Y esta ambición es alentada por el ego y la vanidad de poder, de grandeza, de reconocimiento. A través del tiempo, la historia de todo el mundo nos habla de reyes, emperadores y gobernantes, los cuales, revestidos de poder, sometían a los pueblos por medio de leyes y decretos, los cuales eran respaldados por un ejército de seguidores y sirvientes, los que eran beneficiados por ellos en puestos claves del reino, y por medio de ellos impartían las leyes que se imponían para el engrandecimiento del rey, emperador o gobernante de aquellos países y el reino, para lo cual se imponían impuestos de hambre y también recurrían a la conquista de los pueblos y ciudades vecinas. Y fue así que se libraron muchas batallas para saquear los tesoros de los pueblos conquistados, que consistían en oro, plata, piedras preciosas, alimentos, y hombres y mujeres eran esclavizados para todo tipo de trabajos, como construir murallas, ciudades y engrandecer sus reinos. La historia nos enseña que casi todos estos reinos cayeron por la crueldad de sus gobernantes, pues estos fueron crueles. Después les precedieron los temidos, después los odiados, después los que eran adulados y reverenciados por sus leyes, por el desmedido deseo de grandeza, por la avaricia de riquezas, pues el ego era el pensamiento negativo que los dominaba en la toma de sus decisiones, y cometían todas las atrocidades, las barbaries inimaginables, por satisfacer sus instintos impuros. Pues al tener el control de todo el reino, ellos disponían de sus riquezas y todo lo que producía la tierra, y sus vidas estaban llenas de todos los lujos, placeres y manjares, los que eran preparados con mucho cuidado para su majestad, y hacían diseñar los mejores trajes, para lo cual utilizaban fina seda y los mejores materiales. Las joyas eran símbolo de grandeza, de poder, de riqueza, y los palacios amplios espacios llenos de opulencia, sus ciudades con fortificaciones y murallas que los protegían de sus enemigos. También era parte de la atención hacia la familia real, la distracción, para lo cual se organizaban todo tipo de diversiones grotescas, crueles e inhumanas, llenas de dolor y muerte, matizados también con juegos, danzas y bailes. Fueron muy pocos los reinos y países que fueron gobernados por hombres sabios y justos de Dios, en comparación con los muchos países que fueron gobernados por hombres que, llenos de ignorancia, hacían el mal, idólatras de dioses físicos, estatuas fabricadas de acera y oro. Hoy en día las cosas no han cambiado mucho, pues el hombre sigue arrastrando sus oscuros pensamientos y los países del mundo siguen siendo gobernados por hombres que no han aprendido las lecciones de la historia de la humanidad. ¿Y por qué hago esta aseveración?
pues porque basta mirar a nuestro alrededor para saber que el mundo sigue siendo gobernado por hombres y mujeres carentes de sabiduría, ya que sus pensamientos son guiados por el ego y sus propias ideas, y no buscan la guía de Dios. Y basta escuchar y ver a través de los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, las situaciones de cada una de las ciudades para saber que el mundo sigue siendo gobernado por hombres y mujeres que no han cambiado mucho su manera de pensar. Y los pueblos sufren en parte por las malas decisiones de los gobernantes, que están dirigidos por el ego. No podemos ver los oscuros pensamientos de ellos, pero sí podemos ver las huellas nefastas de sus pensamientos, pues estos se materializan a través de leyes que oprimen, que quitan donde hay poco y dan donde hay mucho, y concentran las riquezas en pocos. Esto es sinónimo de hambre, pobreza y enfermedad. Las leyes no son las que oprimen a los pueblos, son los hombres y mujeres con sus malos pensamientos los que toman decisiones pensadas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de muchos, pues no se actúa con bondad, no se mira con ojos de humildad, pues de actuar con bondad se percibiría la bondad. Pues si los gobernantes no se dedicaran a la codiciosa tarea de recibir, se dedicarían a la bondadosa tarea de entregar. Un gobernante lleno de amor por su pueblo es el que toma decisiones justas, pensadas en beneficio de todos. Un gobernante sabio escoge con prudencia a los que le ayudarán en la gran tarea de guiar al pueblo, delegando a personas que estén capacitadas para ayudar y servir al país. Que sus principios fundamentales sean la justicia imparcial, la honestidad, y que las palabras de la verdad llenen sus corazones y sus mentes, y con un espíritu tan transparente que se pueda ver su corazón en cada palabra que salga de su boca. Cuando un país es gobernado por un grupo de personas con estos pensamientos, al unísono, se forma una fuerza con la capacidad de mejorar la vida de las personas de ese país, pues toda decisión es pensada en servir. Un país es pobre cuando sus gobernantes se sirven del pueblo. Por ello la ignorancia es su más fiel servidor. Cuando un país progresa es porque sus gobernantes sirven al pueblo. Un país es fuerte cuando su gobernante es fuerte. Y al decir fuerte, no me refiero solamente a la fuerza física, sino a la fuerza de carácter, pues para ser fuerte debe ser el más humilde de todos en servir, pues estando abajo podrá estar arriba de todos, pues siendo el más humilde de espíritu, nos hace el más grande entre los hombres. El buen gobernante es amado y reverenciado, pues recibe lo que da. Sus palabras son bálsamo para los oídos del pueblo. Su gobierno es de paz, pues como a nadie ataca, nadie lo ataca. Pues los adversarios de los pueblos no son otros pueblos. Los más crueles adversarios de los gobernantes y de los pueblos son los pensamientos impuros que ellos albergan en sus mentes y que el hombre recto ya los conquistó. Y cuando llega al poder, los enseña a su pueblo por medio del ejemplo, y al dominar la ignorancia, la codicia, la ira y todo impuro pensamiento, ha conquistado la oscuridad, que somete a los gobernantes y los pueblos a los más bajos e impuros actos que los llevan a la pobreza, a guerras y la degradación, pues al tener estos pensamientos nefastos les dan vida e irremediablemente los hacen parte de sus vidas. Cuando un gobernante tiene pensamientos puros, estos se reflejan en comportamientos honestos. Sus palabras llenas de bondad reflejan la humildad interior de su corazón. Las buenas cualidades del gobernante
no son las que vemos con nuestros ojos, no son las lindas y costosas universidades a las que han asistido, no por ser las más renombradas, no son títulos que adornan las paredes, no son los apellidos de padres conocidos, no son las fortunas que llenan sus cuentas, no son las propiedades que poseen, tampoco son sus trajes costosos. Todo es parte del mundo físico. Lo que vemos es perecedero. Un buen gobernante es aquel que no ha cimentado sus raíces en lo físico. Él es conocedor que lo físico se sostiene en lo invisible. Por lo tanto, sabrá buscar allí donde los demás no buscan, allí donde no se ve. Escuchará lo que los demás no escuchan, pues es allí donde están los cimientos de la sabiduría de la humanidad. Un gobernante es aquel que atiende lo interior, sus pensamientos y su corazón, no lo exterior, ni los lujos ni el dinero. El buen gobernante es aquel que ha caminado por caminos diferentes, el cual no ha caminado el mundo. Ese mundo en el que los demás no se atreven, no porque esté lleno de fieras salvajes, monstruos, pues para caminar en él debe estar libre de todo pensamiento de temor a lo visto, a la crítica, a la mirada acusadora. Sus pensamientos deben estar libres de vanidad, de codicia. No deseará lo que sus ojos ven. Él sabe que eso carece de valor. Él solo aspira a lo que para los demás es inalcanzable, pues como viven con pensamientos de este mundo, aspiran a lo de este mundo. Su mirada está en las riquezas materiales y no pueden llegar más allá. El buen gobernante mira en su interior, pues solo allí encuentra lo inalcanzable, allí donde mora lo altísimo, lo imperecedero. Su anhelo es alcanzar lo que muchos no pueden alcanzar, ver lo que no se puede ver, escuchar lo que no se escucha, que es el altar de los pensamientos diáfanos, puros y santos, donde se juntan la luz y la verdad, donde se juntan la verdad y la gloria, donde los pensamientos del hombre se juntan con el infinito, donde moran los que han venido a servir a los pueblos del mundo, no a ser servidos por ellos. Pues el que sirve es el que construye el altar de los que dan, no de los que reciben. Es el altar de los que escuchan, no de los que piden, pues ese es el camino del buen gobernante, pues es el camino que caminó el Hijo del Altísimo, Jesús, el Santo manifestado. Es el camino que nos lleva a la morada celestial de Dios, donde lo visible se vuelve invisible, donde la voz del hombre se transforma en un suave aliento inaudible, y su oído puede escuchar la voz del mundo, cuando el hombre alcanza lo celestial, ha cumplido su objetivo, y es el que cada ser humano debe cumplir: tocar el cielo, donde lo infinito lo abraza y lo lleva para morar en la eternidad. Cuando el pueblo escoja hombres con estas cualidades, los pueblos abrevarán de sus fuentes de sabiduría y caminarán por el camino que él caminó, pues sólo así el pueblo será salvo, pues encontrarán la verdad, y la verdad los hará libre de todo pensamiento de impureza y dolor.